Hola, quiero darte la bienvenida a este servicio que estamos llevando a cabo el día de hoy. Hoy es 12 de abril y estamos celebrando una fecha muy importante en todo el mundo. Todos aquellos que creemos en lo que Jesucristo ha hecho, celebramos la resurrección de Jesucristo. Esta es una fecha para nosotros de verdad muy, pero muy importante, ya que es el eje principal de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, y de eso vamos a estar hablando en este día. Pero quiero decirte que estás a tiempo para que puedas comunicarle a alguno de los miembros de tu familia, tus vecinos, tus amigos, que estamos en este momento con esta transmisión al aire para que pueda participar. De todas formas, también quiero decirte que el link lo vas a encontrar o lo puedes reenviar a diferentes personas y ellos lo pueden ver en diferentes horarios para que puedan disfrutar también de esta palabra que el Señor ha colocado en mi corazón, que creo que va a ser muy especial para afirmar algunas cosas importantes en nuestra fe. Así que te invito a que me acompañes con una corta oración esta mañana para que demos inicio a la palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por un nuevo día. Porque hoy, Señor, nos recuerda que hace más de 2000 años el acontecimiento que partió la historia, la resurrección de Jesucristo, Señor, se conmemora. Te doy gracias porque somos parte de esta iglesia maravillosa, extraordinaria, poderosa, Señor, que en el mundo entero exalta a Jesucristo y lo reconoce y también lo da a conocer a otras personas diciendo que Jesucristo es nuestro Señor, pero que está vivo, que ha resucitado y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sigue siendo poderoso para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, ruego que tu Santo Espíritu tome esta transmisión y marque los corazones de cada una de las personas que están conectándose con nosotros. Te glorificamos, te exaltamos y a ti, precioso Espíritu Santo, te damos esta participación especial. Glorifícate, glorifica a Jesucristo, glorifica al Padre en este día y toca los corazones y toca las vidas. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les estaba diciendo hace un momento, hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Y una de las cosas importantes en nuestra fe es entender por qué es tan relevante la resurrección de Jesucristo. Algunas personas miran a Jesús únicamente como el Jesús o el Cristo crucificado. Pero el poder más extraordinario está no en su crucifixión, sino en la resurrección. Y quiero comenzar en este día con una porción en la Escritura, en el libro de 1 Corintios capítulo 16, verso 4. Aquí el apóstol Pablo menciona lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El eje principal del Evangelio, de lo que nosotros compartimos en este día, tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Todo lo que la Biblia nos narra como aquellas historias extraordinarias acerca de Jesús, tienen un poder extraordinario, maravilloso en nuestros días, principalmente por algo, porque Jesucristo resucitó. A diferencia de todos los líderes religiosos y todas las personas que a lo largo del tiempo pudieron ser reconocidos, seguidos por muchas personas, por multitudes, Jesucristo es el único que cuando fueron a buscarlo a la tumba ya no se encontraba. La tumba de Jesús está vacía.
En algún momento alguien dice que estuvo en uno de los museos donde reconocían a uno de los grandes políticos de la historia, y allí estaba frente a la tumba y podía leer en la inscripción: aquí yacen los restos de fulano de tal. Y cuando él miró eso, se quedó pensando y dijo: qué tremendo, los hombres exaltan a este nombre, pero hay alguien a quien van a buscar a la tumba y no encuentran, y ese se llama Jesús, porque Jesús, al resucitar, nos está demostrando algo muy importante, que Él sigue vivo, y esto es lo que le produce un poder extraordinario a la iglesia, y de eso quiero compartirles en este día, porque la razón o el eje principal de lo que nosotros predicamos es que Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó, y eso hace que nuestro evangelio sea extraordinariamente poderoso, porque Jesucristo ha resucitado. Y tengo algunas cosas que he tomado como una nota de algunos puntos relevantes que les quiero compartir a ustedes, que tienen que ser parte fuerte en nuestra fe. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos conmemorar, celebrar y disfrutar en un día como hoy la resurrección de Cristo? Estas cosas son las que les quiero compartir en este día. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 y el verso 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Una de las cosas importantes que la Biblia me muestra aquí acerca de la resurrección de Jesucristo es el poder que el Espíritu Santo tuvo para levantar a Jesús y sentarlo, darle un lugar al lado, a la diestra del Padre. Y esto me parece maravilloso, porque una de las cosas que nos muestra la resurrección de Jesucristo es el poder de Dios. Dios es un Dios poderoso, y ese Dios creador de los cielos y la tierra tiene también poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Así que nuestra fe no está limitada únicamente a lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy, mientras estemos aquí en la tierra. Hay algo extraordinario, y es que aquel que resucitó de los muertos a Jesucristo también nos resucitará a nosotros con Él. Y esto nos permite entender entonces cuán poderoso es. Muchos de los médicos consideran que todos sus esfuerzos, todo su conocimiento, hasta donde puede llegar la ciencia, es hasta el momento en el cual a una persona la pueden mantener viva. Pero después de que la persona aspira o emite su último respiro, ya no hay nada que hacer. Pero aunque la ciencia y el conocimiento del hombre no tengan poder, una de las cosas que me muestra la palabra es que Dios tiene poder, porque después de la muerte Dios sigue teniendo poder, porque resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Me imagino que esto debió haber sido algo extraordinario. En primer lugar, Jesucristo mostró que era el Hijo de Dios. En segundo lugar, mostró que era un hombre santo y superó todas las tentaciones, ninguna de las tentaciones, ningún pecado fallado en él, al punto que pudo ser levantado con poder al tercer día entre los muertos. Qué extraordinario esto. Tenemos un Salvador que fue completamente hallado sin pecado. Él fue el Cordero perfecto, y fue tan perfecto que el Padre pudo levantarlo y mostrarlo y exhibirlo y darle un nombre por sobre todo nombre. La Biblia dice que
ante Jesús se ha de doblar toda rodilla y todo nombre que haya en la tierra y bajo la tierra. Tiene que postrarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Y esto es extraordinario porque Jesucristo es el Señor sobre toda la creación. Todo el universo tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y no hay un nombre por encima del nombre de Jesús. Así que todo lo que tenga un nombre tiene que reconocer el señorío de Jesús. Las enfermedades tienen un nombre y tienen que reconocer el señorío de Jesús. Y esto es extraordinario porque Jesucristo tiene poder y está en un lugar, está por encima y tiene un nombre por encima de todos los reinos de la tierra, por encima de todos los nombres de los demonios, por encima de todos los ángeles. Jesucristo tiene un nombre superior. Él es el Señor sobre toda la creación. Y cuán poderoso es el Señor para levantarlo y colocarlo en ese lugar. Extraordinario el señorío de Jesucristo, pero qué poderoso también es el Señor para levantar a Jesús de entre los muertos. Así que una de las cosas que me muestra la resurrección de Jesús es el poder de Dios. Y esto es extraordinario. La segunda cosa que yo puedo encontrar aquí en el libro de Isaías capítulo 53 verso 3, esto es uno de los textos que normalmente leemos, pero quiero mostrar algunas cosas importantes aquí que puedo encontrar. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es tremendo, porque una de las cosas que nosotros podemos ver con la muerte y la resurrección de Jesús tiene que ver con esto. Esta profecía en el libro de Isaías se escribió muchísimos años antes de que Jesús fuera crucificado. Y la Biblia dice entonces que Jesús llevaría sobre él todos nuestros pecados, que en sus heridas o en sus llagas, o por causa de sus llagas, nosotros seríamos curados, que el castigo de nuestra rebelión fue sobre él. Y esto, cuando Jesucristo resucita, me demuestra algo, y es que todas las promesas de Dios en la Biblia son verdad. Porque estas cosas que fueron profetizadas acerca de Jesús fueron dichas muchos años antes, muchísimos años antes, y tuvieron su cumplimiento. Así que la resurrección de Jesús demuestra la veracidad de la palabra. Lo que quiere decir que si el Señor dice que nosotros somos curados por las llagas de Cristo, pues eso es una verdad. Toda aquella promesa de protección, de provisión que la Biblia hace acerca de nosotros, tiene ese sello, esa garantía de verdad, porque Jesucristo lo cumplió. Si Jesucristo hubiese muerto y no hubiera resucitado, cada una de esas palabras que se escribieron acerca de lo que Él haría por nosotros perdería valor. Pero la resurrección de Jesucristo le imparte un sello extraordinario para que cada uno de nosotros pueda entender que si la palabra lo dice, es verdad. Porque la demostración de que esas palabras son confirmadas por Dios y Dios está comprometido con ellas, es que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo fue y entregó su cuerpo por nosotros. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Y Él llevó el castigo
de nuestros pecados en su propio cuerpo. Por sus llagas nosotros somos curados. Su muerte hace que Él llevara en su cuerpo todas estas cosas para que pudiéramos ser libres de ellas. Pero su resurrección es el sello de la verdad que contiene esta palabra. Cada uno de nosotros puede confiar en las poderosas palabras de Dios. Y esta resurrección añade ese peso, fortalece nuestra fe para creer que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. No sé cuántas cosas tú has encontrado en algún momento en la palabra de Dios y a veces cuestionamos, a veces pensamos que, bueno, no sé cómo va a suceder, tal vez no era Dios el que me lo estaba diciendo, tal vez yo me lo estoy imaginando, pero cuando yo miro aquel acontecimiento poderoso, puedo mirar entonces que cada una de las cosas que Dios ha dicho para mi vida, las va a cumplir. Porque si el Señor fue fiel para cumplir aquello de levantar a Jesús, también entonces Dios cumplirá su palabra en mí. La otra cosa que encuentro también poderoso aquí en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 34, dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pareciera que mientras estamos en esta tierra, muchas cosas que no esperamos van a llegar. Vamos a ser afectados por cosas, por múltiples situaciones, como hemos hablado en algunos momentos. Mientras estemos aquí, vamos a ser golpeados por tormentas, por aflicciones, por enfermedades, por cosas que nunca nos imaginamos que pudieran suceder. Pero hay algo poderoso que me encuentro en la Biblia y dice que Jesucristo intercede por nosotros. Ahora, piensa lo siguiente, que si Jesucristo no hubiese resucitado, no tendría el poder de venir y presentarse delante del Padre para interceder por tu causa. Pienso en aquellas personas que atraviesan por momentos que son más fuertes que sus propias capacidades. Y claman y levantan su voz y piden ayuda, piden socorro. Y es allí cuando justamente el Señor hace algo. El Señor intercede. El Señor, la palabra interceder tiene que ver con ponerse en medio de. Y una de las cosas que suceden allí es que cuando estoy atravesando por momentos que son más fuertes que mis propias habilidades, que mis propias capacidades, que mis propios recursos, y me encuentro en ese momento de lucha y levanto mi voz, el Señor se pone en medio entre el Padre y yo y presenta sus heridas al Padre. Presenta cada una de las espinas o aquellas laceraciones que le causaron las espinas que colocaron en su cabeza. Muestra su costado y le dice: mira, Padre, estas heridas, estas llagas, este costado que fue atravesado, fue por causa de Él. Así que te pido algo, escúchalo, atiéndele, socórrelo. Yo pagué el precio por Él. Pienso en cuántas personas en este momento, a causa de las adversidades, creen que ellas son más fuertes que sus propias habilidades, sus propios recursos, y terminan quitándose la vida. ¿Cuántas personas quedan atrapadas en las drogas, atrapadas en el alcohol? ¿Cuántas personas están inmersas en preocupaciones y tienen que acudir al psiquiatra, a medicinas para que puedan hacer más tolerante su vida, más tolerable su vida, por causa de la presión que están viviendo por tantas cosas? Pero tú y yo tenemos algo poderoso, y es que podemos venir delante de Él
y clamar. Y eso me demuestra entonces que no estamos solos. Tenemos alguien que intercede, tenemos alguien que conoce cada una de las cosas que nosotros vivimos, porque Él también tuvo un cuerpo, Él también sintió lo que nosotros sentimos, Él atravesó por momentos similares a los nuestros, y Él puede sentir lo que tú y yo sentimos, y por eso puede presentarse delante del Padre y decirle: yo sé lo que Él siente, yo entiendo lo que Él vive. Y yo te pido en esta hora, extiende tu mano y ayúdalo, porque yo pagué el precio por ello. La resurrección de Jesucristo entonces me muestra algo que tiene un símbolo o tiene un valor que es contundente para cada uno de nosotros. Y es que no estamos solos en ninguna de las situaciones que podamos enfrentar. Por fuerte que sea, no nos encontramos solos. Él está con nosotros y Él está intercediendo por nosotros. La siguiente cosa que encuentro también en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Los discípulos pudieron experimentar algo. Ellos pudieron ver a Jesús y estar con Jesús, caminar con Jesús después de haber resucitado. Pero la última cosa que Jesús les dijo antes de ser llevado al cielo, o sea, la última vez antes de que los discípulos dejaran de verlo, Jesucristo intervino en todas las preguntas que ellos les estaban haciendo. Ellos querían saber hasta cuándo el pueblo de Israel sería libre, qué cosas iban a suceder, qué iba a pasar en el futuro. Y Jesús no les habló de esto, solo les dijo una cosa: ustedes van a recibir poder y me serán testigos en todos los lugares del mundo, hasta lo último de la tierra. Ustedes me serán testigos porque yo les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas importantes que produce la resurrección de Jesucristo es que esta promesa de recibir el Espíritu Santo se vuelve real para cada uno de nosotros. Esto lo que me muestra es que gracias a la resurrección de Jesucristo, usted y yo podemos tener una vida sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Algo que va más allá de lo que naturalmente nosotros podemos vivir, podemos hacer. Y una de las cosas que empezamos nosotros a experimentar es que nuestras oraciones tienen poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos habilita, nos empodera, nos transforma, nos lleva a una condición donde nosotros empezamos a ser testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, nuestras vidas se vuelven un reflejo de que Jesucristo vive, de que Jesucristo es real, de que Jesucristo tiene poder. Los discípulos empezaron en el comienzo de la iglesia, en aquella iglesia primitiva, a ver milagros extraordinarios. Jesucristo, mientras estuvo caminando con los discípulos, echó fuera los demonios, multiplicó los panes, multiplicó los peces. Jesucristo sanó al paralítico, le devolvió la vista al ciego. Jesucristo también resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, sanó a la mujer enferma de flujo. Varios paralíticos fueron sanados por Jesús. Un hombre que tenía una mano seca fue sanado por Jesús. Una mujer sirofenicia que tenía a su hija atormentada por un demonio fue completamente libre. El siervo de un centurión fue sanado porque Jesús envió la palabra, y muchos milagros como estos sucedieron. Y una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos era que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, ellos serían testigos. Lo que quiere decir, aquellos hombres que percibieron lo que Jesús haría o lo que Jesús estaba haciendo, ahora serían protagonistas. Jesús actuaría a través de ellos. Ellos ahora mostrarían el poder de Dios.
Ellos vivirían unas vidas sobrenaturales. En el comienzo de la iglesia empezamos entonces a descubrir cómo cuando Pedro caminaba, colocaban los enfermos sobre el camino donde él pasaba para que por lo menos la sombra de Pedro lo tocara. No era la sombra la que lo tocaba, era que alguien más caminaba allí. Ellos podían ver la sombra, pero lo que no veían era lo que estaba actuando. Era el Espíritu de Dios. Era el Espíritu Santo que fue prometido por Jesús. Y cuando Pedro pasaba por allí, el Espíritu de Dios tocaba a las personas que estaban enfermas, tocaba a las personas que estaban endemoniados, los demonios salían, las personas eran sanas, las personas podían encontrar libertad, porque aquello que sucedió, aquello que Jesús prometió, se hizo real. Jesús envió el Espíritu Santo. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces el Espíritu Santo no habría sido enviado para usted y para mí. Hoy quiero decirte algo contundente. El Espíritu Santo quiere obrar a través de nosotros y es posible, está disponible que lo hagamos. Podemos ver la gloria. Nosotros no tenemos que conformarnos a ver de manera natural lo que está sucediendo. Nosotros podemos ver cosas que sean transformadas por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede volver lo que es natural y hacerlo sobrenatural. Así que una de las cosas que van a suceder en este tiempo, gracias a la resurrección de Jesucristo, es que el derramamiento del Espíritu Santo sobre usted, sobre mí, sobre todas las personas que están alrededor y todas las personas que lo crean, es que seamos usados de manera sobrenatural y que podamos mostrar que Jesucristo vive entre nosotros. ¡Qué maravillosa noticia! Y otra cosa que es contundente para nosotros. Si hay uno de los temores que todos los seres humanos tienen, es enfrentar la muerte. Todos en algún momento vamos a ver que tenemos que partir de esta tierra. De una u otra razón partiremos de esta tierra. Pero aquellos que conocemos a Jesús, aquellos que entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos una esperanza de vida eterna. Jesús dijo: yo iré al Padre y yo prepararé morada para ustedes. Jesucristo cumplió su tiempo en la tierra, murió, al tercer día resucitó entre los muertos, pero Él siguió haciendo su labor y Él está preparando las cosas. La Biblia dice que Él tendrá una mesa preparada el día de las bodas del Cordero. La novia, nosotros seremos la novia esperada que llegará un día con Él y tendremos tremenda celebración con Jesús. Allí nos vamos a encontrar con todas las personas que en algún momento recibieron a Jesús. Aquellas personas que nos predicaron, aquellos de nuestros familiares que murieron creyendo en Jesús. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de presentarnos delante del Señor, nos veremos la sonrisa de cada una de esas personas que ahora estarán allí también con Jesús. Y esto es lo que me dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros o para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La resurrección de Jesucristo me permite entender que mi vida no termina cuando mi cuerpo aquí o mi corazón en esta tierra deje de latir. Tengo la convicción, junto con todas las personas que creemos esta palabra, que estaremos con nuestras familias, todos aquellos que creyeron en Jesús y que creen en Jesús y que reciban a Jesús, tienen vida eterna, que estaremos en un lugar donde tendremos un cuerpo nuevo, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá pobreza,
donde las personas no tendrán que buscar soluciones en medio de la adversidad y en medio de la necesidad, donde la gente no tiene que robar para poder comer, sino que allí la gloria de Dios lo ilumina todo, donde estaremos con Él, donde ya no habrá dolor. Tenemos la convicción de que estaremos con el Señor Jesucristo para siempre. Por eso hay un afán en cada uno de nosotros, y es por cada una de esas personas que están a nuestro alrededor. Aquellos de nuestros familiares que aún no conocen a Jesús necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Aquellos de nuestros amigos, aquellas de las personas con las que compartimos a diario, necesitan escuchar acerca de Jesucristo. Necesitan escuchar que no solo lo que nos muestra la historia, que Jesucristo murió en una cruz, ellos necesitan conocer que Jesucristo resucitó y que Jesucristo vive y que todos los que podamos creer en Él también vamos a tener la posibilidad de vivir con Él eternamente. Tristemente, todos aquellos que rechacen el mensaje del Evangelio de Jesús morirán eternamente. Pero la buena noticia para cada uno de nosotros es que tenemos esperanza, porque tendremos vida después de la muerte. Hoy quiero decirte que en una fecha como la que estamos celebrando en este día, podemos mirar nuestros ojos al cielo y podemos darnos cuenta que tenemos un Dios poderoso, que no importa cuáles sean las circunstancias que puedan venir contra nosotros, el Creador de los cielos y de la tierra, que resucitó a Jesucristo, tiene el poder también para transformar lo que podamos vivir. Podemos creer que hemos sido llamados a vivir una vida sobrenatural porque el Espíritu de Dios está disponible para cada uno de nosotros, que no tenemos que conformarnos a las cosas naturales, que hay un poder que no solo opera en Dios, sino que quiere operar a través de nosotros por medio del Espíritu, para que seamos testigos también, para que nosotros podamos ser aquellos mensajeros que proclaman no solo con palabras, sino con milagros y con el poder de Dios, que Jesucristo vive entre nosotros. Somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Tenemos un lugar especial con Dios y eso me hace sentir orgulloso del maravilloso lugar que Dios nos ha otorgado por ser parte de su maravillosa iglesia. Nadie ni nada puede detener el poder de Jesucristo, porque si Él resucitó y está vivo, también nosotros vamos a vivir con Él y Él se manifestará entre nosotros. Qué maravilloso privilegio. Yo quiero en este momento invitarte a que juntos oremos, que le demos gracias al Señor por ser parte de esta maravillosa iglesia, por ser parte de esta tremenda noticia y poder proclamar y poder celebrar y podernos alegrar de que Jesucristo no se quedó en la tumba, que Jesucristo resucitó. Un día algunos de sus discípulos iban por un camino llamado el camino de Emaús. Iban tristes, dialogando acerca de las cosas que habían sucedido. El corazón de ellos había quedado reducido porque sus esperanzas, todo lo que esperaban acerca de Jesús, pensaron que había terminado, pero Jesús mismo se les acercó en el camino. Y Jesús entró a su casa y comió con ellos, y mientras comía les abrió las Escrituras y les hablaba acerca de Jesús. Cuando partió el pan, ellos se dieron cuenta que quien les estaba hablando era Jesús. Y en ese momento Jesús desapareció de ellos. Pero una cosa importante sucedió en el corazón de aquellos discípulos. Y es que se dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? La resurrección de Jesús produce en nuestro corazón
un cambio de actitud frente a la adversidad, frente al dolor, frente a la tristeza, frente a todas las cosas que nosotros podemos enfrentar. Jesús está vivo y vive y reina y está con nosotros en este día. Y esta es una gran oportunidad para celebrarlo junto con toda la iglesia que a nivel mundial celebra que Jesucristo, un día como hoy, resucitó, que la muerte no lo pudo contener y Él sigue siendo poderoso. Padre, yo quiero darte gracias por la vida de cada persona que en este momento está conectada con nosotros, que a través de este mensaje está participando. Te pido, Señor, que afirmes cada una de estas cosas que hemos estado compartiendo, que podamos mirar la vida a través de lo que dice tu palabra y no a través de lo que nos muestran los medios de comunicación. Estos son momentos difíciles que estamos enfrentando, pero no son difíciles para aquel Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y podemos traer nuestras causas delante de ti. Sabemos que tú, amado Señor Jesucristo, te presentas delante del Padre y nos presentas a cada uno de nosotros que creímos que tú moriste y resucitaste entre los muertos y que vas a interceder por nuestra causa, y la mano del Señor se va a manifestar para levantarnos en gloria, así como lo hizo contigo. Espíritu de Dios, gracias por permitir que estas palabras puedan transformar la condición de cada uno de nosotros, puedan elevarnos y poder reconocer que Jesucristo vive, y si Jesucristo vive, tenemos esperanza. El mundo va a ser diferente y lo que vamos a ver va a ser la transformación, porque aquel Dios que con poder lo levantó de la muerte, también extenderá su poder a favor de cada uno de nosotros. Te damos gracias en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros en este día. Te recuerdo que vamos a estar los miércoles en punto de las 7 de la noche aquí transmitiendo. Te estaremos enviando el link para que te puedas conectar y puedas participar de nuestro servicio, y los domingos en punto de las 9:30. Soy su amigo el pastor José Efraín Cárdenas, y en nombre de mi familia y en nombre de la iglesia Bálsamo del Corazón te bendigo y deseo que la gracia y el favor y el poder de Dios esté contigo, levantándote y recordándote también que no importa cuál sea tu situación, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aquel Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos también extenderá su mano para obrar a tu favor. Bendiciones.